todos, queridos hermanos, a este nuevo tema de la formación permanente para líderes. En esta ocasión estaremos hablando de las dimensiones de la comunidad. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, lo vamos a tratar a continuación. Así es que acompáñenos para revisar este tema que seguramente va a ser de interés para todos ustedes. Antes de describir cada una de las dimensiones de la comunidad y para ir clarificando y profundizando en cada una de ellas, vamos primeramente a definir dentro del movimiento dónde está ubicada la vida comunitaria. Bueno, el pequeño dibujo que hemos puesto aquí lo deja muy claro, ¿no? La base de nuestra vida comunitaria es el carisma, es lo que alimenta todo, ¿no? Es a través del carisma la puerta de entrada para todos y también la base sobre la cual vivimos la comunidad. Fruto de esta vida comunitaria viene nuestra misión, que es la de evangelizar. Y de esta evangelización se dan todos estos frutos que podemos ver ahí, que pueden ser grupos de ven y ve, grupos de preparación para el retiro, que pueden ser grupos en etapa de discipulado, etcétera, etcétera. Entonces, una vez teniendo claro dónde está la vida comunitaria, vamos a empezar a ver cuáles son las dimensiones de la comunidad. La primera dimensión de la comunidad es la dimensión orante. Esta se desarrolla al interior de la comunidad y la vivimos precisamente en los encuentros de lección divina, cuando oramos con la palabra de Dios, y también en los encuentros con Jesús en la Eucaristía, cuando llevamos a cabo nuestras horas santas guiadas. La número 2 es la dimensión apostólica. Esta se vive en el servicio a los más pobres de los pobres, no solamente en el servicio, sino viviendo el encuentro con Jesús en el pobre. La tercera dimensión es la dimensión formativa. Esta tiene dos vías, una que se desarrolla al interior de la comunidad, que ya vamos a hablar más adelante, y la otra que es hacia afuera, cuando vamos hacia otro tipo de formaciones que nos llevan a salir de la comunidad. La número 4 es la dimensión eclesial. Hemos hablado aquí que la comunidad es una comunidad de fe, y al ser una comunidad de fe está inmersa dentro de la iglesia. Por eso esta dimensión eclesial es importante conocerla y vivirla como comunidad. Y como número 5, no menos importante, está la dimensión fraterna, que es donde fortalecemos nuestros vínculos como hermanos y vamos desarrollando un ambiente de confianza y de armonía y de unidad, por supuesto. Vamos adelante entonces a profundizar en cada una de ellas. La dimensión orante dentro de la comunidad tiene tres características. La primera de ellas refiere precisamente a que la vida comunitaria, especialmente la oración dentro de la vida comunitaria, nos lleva a crecer en nuestra fe. Esto es lo que hace que la comunidad sea una verdadera comunidad de fe. Recordemos lo que Madre Teresa decía, el fruto de la oración es la fe. Si oramos juntos, creceremos juntos en esta fe. La segunda característica tiene que ver precisamente con el carisma que vivimos. Es una comunidad dentro de un carisma, dentro de un movimiento, y nuestro objetivo principal es renovar nuestro encuentro en cada encuentro de comunidad, valga la redundancia, con Jesús sediento. La tercera característica es un poco más específica, es precisamente cuando llevamos esta vida orante, esta dimensión orante, en nuestros encuentros de lección divina, cuando oramos con la palabra de Dios y también cuando oramos frente a Jesús Eucaristía, que son las horas santas comunitarias guiadas. Estas son las tres características de esta dimensión orante. La siguiente dimensión de la comunidad es la dimensión apostólica. Esta dimensión es fruto de nuestra vida de oración comunitaria y es nuestro amor por Jesús en acción viva. Pero como sabemos, este servicio a los pobres, este apostolado no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual saciamos la sed de Jesús, de amor y de almas. Así que siempre que vayamos al pobre para servirlo en nuestro apostolado comunitario, es vivir esta dimensión apostólica. Con respecto a la dimensión formativa, esta se desarrolla en dos vías, como habíamos mencionado, al interior de la comunidad y al exterior. La primera tiene que ver con la vivencia de nuestros ciclos de encuentros. El hecho de vivir cada uno de nuestros encuentros de comunidad es una base
de formación en el carisma, puesto que todo lo que estamos viviendo está centrado en un encuentro con la sed de Dios, que es la base de nuestro carisma. Y también fortalece nuestra identidad en el movimiento. Por otro lado, para poder desarrollar en plenitud esta dimensión formativa, hay que tener en cuenta los recursos internos. Con esto nos referimos a todos los materiales que utilizamos en todas las etapas dentro del movimiento, y también los recursos para vivir las horas santas y todo lo que es nuestros encuentros comunitarios. Con referencia a los recursos externos, estamos hablando aquí precisamente, para poner un ejemplo claro, de esta formación permanente para líderes, que ya en sí es un recurso externo de la comunidad que nos ayuda a fortalecernos y a formarnos. También podemos hablar de los seminarios, los talleres que ofrecemos y algunas otras formaciones. Por otro lado, también está aquellas formaciones que no son eh, proporcionadas por el movimiento, sino que puede ser quizás alguna formación apologética, alguna formación en la teología del cuerpo, en el caso de los jóvenes, que esto no precisamente nosotros lo vamos a ofrecer, sino que vamos a buscar los medios para poder formarnos también en estos aspectos. Así es que esta sería la dimensión formativa. Dentro de la dimensión formativa encontramos varios tipos de formación que podemos tomar hacia el exterior de la comunidad. La primera de ellas es la formación espiritual. Esta formación es esencial para preparar a cada miembro a responder a la sed de Jesús crucificado. Mayormente esta formación la recibimos de parte de los padres misioneros de la caridad que nos asisten en esto, y también en algunos casos de las hermanas misioneras de la caridad. Lo que esto nos ayuda es precisamente a que el nivel de compromiso crezca, que sea cada vez más profundo, culminando con la oblación a la sed de Jesús, para aquellos que se sienten llamados a dar este paso dentro del itinerario, que es el fruto mayor esperado. El siguiente es la formación humana, cuya finalidad es lograr la madurez humana de los miembros de la comunidad. Uno de los recursos que hemos utilizado desde hace algunos años es un taller que llamamos taller Quiero Ser Libre, que no es un taller propio del movimiento, sino que es promovido por el movimiento precisamente para favorecer la formación humana de nuestros miembros. Por otro lado tenemos la formación intelectual. Recordemos que somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces no podemos dejar esta parte intelectual. Para esto, bueno, el movimiento promueve talleres, cursos y seminarios para una formación más integral de los miembros según las necesidades y también lo que se está viviendo en la iglesia de hoy. Bien, esas serían los tres primeros tipos de formación dentro de esta dimensión formativa. Otro tipo de formación es la formación pastoral. Esta es de vital importancia, especialmente para cumplir nuestra misión de evangelizar, ya que el formar nuevos grupos de BNB, el formar nuevas comunidades después del retiro requiere de personas que pastoreen estos grupos. Para esto, bueno, estamos trabajando en un proyecto que es un taller para nuevos coordinadores, que puede servir también para los coordinadores que ya están guiando una comunidad, y también para animadores juveniles. Un proyecto que ya está definida, la estructura, los módulos. Nos falta iniciar a desarrollar cada uno de los temas. Por último, tenemos la formación vocacional, que va dirigida más específico a las comunidades juveniles. A través de esta formación vocacional buscamos ofrecer un acompañamiento utilizando los recursos con los que tengamos a la mano, que pueden ser alguna jornada vocacional, el escuchar los testimonios, invitando a alguna misionera, alguna religiosa, algún joven sacerdote recién ordenado, para que nos comparta en su testimonio lo que es la parte vocacional, inclusive también invitar a un matrimonio para que los jóvenes puedan discernir cuál es o cuál sería la vocación a la que se sienten llamados. Así que esta formación vocacional es importante, especialmente para las comunidades juveniles. A continuación vamos a explicar un poco acerca de la dimensión eclesial. Esta dimensión es sumamente importante. No somos una isla, como dijimos, somos
parte de la vida de la iglesia, una comunidad de fe que pertenecemos a una familia religiosa que son los misioneros y misioneras de la caridad, pero que ellos a su vez están inmersos dentro de la vida de la iglesia. Por tanto, nosotros no estamos exentos de esto. Participamos de la vida de la iglesia y esto enriquece nuestras comunidades, especialmente al entrar en contacto con nuestros obispos, con nuestras diócesis, nuestras parroquias, etc. ¿Cómo vivimos esta dimensión eclesial? Básicamente participando de los ministerios laicales que existen dentro de la iglesia. Muchos de nuestros miembros en el movimiento son catequistas, participan dentro de la liturgia, participan como ministros eucarísticos, algunos otros son parte de un coro de la iglesia. En fin, todos estos ministerios laicales que hay en la iglesia que nos ayudan a favorecer nuestra relación con la misma. De hecho, cuando el movimiento nace en un lugar, lo primero que tenemos que hacer es precisamente ponernos al servicio de la iglesia, para después contar con el apoyo de nuestros pastores, sacerdotes, capellanes, obispos, y poder así entonces iniciar el movimiento. Esta cita de la Asamblea Diocesana en México nos dice que cada comunidad, o mejor dicho, como comunidad de comunidades, integra a la pastoral propia los diferentes dones y carismas de movimientos, asociaciones y demás grupos eclesiales y de la sociedad misma en un espíritu de corresponsabilidad, con la finalidad de promover en ella la vitalidad de las primeras comunidades cristianas. En conclusión, estamos llamados al exterior de la comunidad a vivir esta dimensión eclesial. Por último, tenemos la dimensión fraterna, a la que vamos a dedicar un poco más de espacio en este tema, porque pareciera que es la menos importante y es todo lo contrario. La dimensión fraterna es la principal entre todas, ya que es la que hará crecer a la comunidad en armonía y unidad, si se cultiva bien, por supuesto, y si se busca fortalecer en todo momento estos vínculos y esta unidad. Así que vamos a empezar a hablar de esta dimensión y de todo lo que esto significa dentro de la comunidad. Bien, la dimensión fraterna es precisamente la que nos permite fortalecer los lazos de unidad, como hemos dicho, que son esenciales para crear los vínculos necesarios entre los miembros de la comunidad. Pero ¿cómo hacemos para poder crear estos vínculos? Bueno, vamos a explicarlo a continuación. Dentro de esta dimensión fraterna hay dos dimensiones, solamente que en otro contexto. Tenemos la dimensión natural, aquella que corresponde al hombre como ser social. Estamos llamados a vivir en sociedad, como ser que vive en comunidad, que nace en comunidad y que trabaja en comunidad. Por otro lado, la dimensión sobrenatural, aquella que refiere a que somos un solo cuerpo en Cristo, formamos el cuerpo místico de Cristo, y esto es algo que tiene que encarnarse dentro de la comunidad. Así que una vez habiendo visto estas dos dimensiones, natural y sobrenatural, vamos a ver algunas acciones que podemos tomar para fortalecer y vivir plenamente esta dimensión fraterna. Reconocemos que los primeros vínculos se van a dar naturalmente cuando formamos los grupos Tengo Sed o los grupos Ven y Ve. Las personas se empiezan a saludar, se empiezan a conocer, pero quizás no van más allá de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer esos primeros vínculos? Bueno, precisamente eso, hacer que se conozcan entre ellos, crear alguna dinámica de conocimiento, especialmente si son grupos juveniles, pero también se puede aplicar en los grupos de adultos. Tratar de aprenderse los nombres, que no digan en la comunidad, la señora de rojo no vino, o el señor que se siente aquí, o el joven que viene rapado no estuvo. ¿Me explico? O sea, que se empiecen a conocer, crear esta dinámica de conocimiento entre ellos, es una de las acciones que podemos hacer para fortalecer los primeros vínculos dentro de los grupos. En este mismo plano, podríamos también hablar de estos grupos en donde se preparan las personas para el retiro querigmático. Ahí podemos usar el recurso que muchas veces hemos utilizado, de traer o proporcionar a las personas un gafet donde pueda ponerse su nombre
y que se reconozcan por su nombre. Y también a la hora de compartir, crear ese ambiente de confianza que vaya ayudando a que los miembros o las personas que se están preparando vayan teniendo esos vínculos o creciendo en ellos, ¿no? Por supuesto que estos vínculos se van a fortalecer en el retiro carismático Tengo Sed, porque ahí viven todos juntos una experiencia de encuentro con Jesús sediento, comparten y es una experiencia profunda. Entonces nos tocó últimamente en un retiro que se hizo de dos grupos diferentes que se habían preparado, fueron a un retiro y al final del retiro todos se sentían en una misma armonía, en una misma unidad, aunque eran dos grupos que fueron preparados por separado. Así es que el retiro carismático fortalece y profundiza en estos vínculos, pero hay que trabajarlos más adelante para que sea un vínculo mayor y que esto pueda dar frutos en los miembros de la comunidad. Cuando vamos avanzando en el itinerario, estamos hablando de las comunidades en etapa de discipulado, encontraremos nuevas maneras de fomentar estos vínculos. Algunas de ellas ya tendrán que ver con una relación quizás más personal entre los miembros, cuando ya se conocen un poco más y comparten inclusive entre ellos fuera de la comunidad, se visitan, se frecuentan, se llaman y esto poco a poco va fortaleciendo de otra manera, ya más personal, los vínculos dentro de los miembros. Uno de los principios básicos para fomentar esta dimensión fraterna es cuando convivimos en un ambiente diferente. Algunas comunidades, cuando hacen su encuentro fraterno, en lugar de reunirse en el lugar común, por ejemplo el salón de la parroquia o la casa de las hermanas, el lugar que utilicen, lo hacen en otro ambiente. Por ejemplo, algunas comunidades viven su encuentro fraterno en el parque, ¿no? Claro, con todas las medidas que se están viviendo ahora, pero tratando de que sea en un lugar diferente al que nos reunimos como comunidad. Esto favorece mucho y es una manera de fortalecer los vínculos dentro de la comunidad. Algunas de las siguientes acciones que vamos a mencionar probablemente ya las hayan llevado a cabo. Una de ellas es precisamente tener una lista de los cumpleaños de cada uno de los miembros, o aniversario en el caso de los matrimonios, para celebrar o felicitar a cada uno de los miembros cuando sea el momento, ¿no? Recuerdo una señora en mi comunidad hace muchos años que precisamente cumplió años y en la comunidad se llevó un pastel y compartimos y la felicitamos por su cumpleaños. Ella estaba al punto de la lágrima porque nos compartía que en su vida, era una señora ya un poquito más de 60 años, en su vida le habían celebrado un cumpleaños. Yo me sorprendí y fue para ella muy grato que su comunidad le celebrara su cumpleaños. Entonces, qué tan importante es una cosa tan común, tan sencilla, puede ser una manera práctica de poder fortalecer y vivir esta dimensión fraterna. En el caso de los grupos juveniles hay varias acciones que se pueden tomar. Por ejemplo, estas convivencias, tardes de café o de alabanza, reunirse para simplemente jugar un partido de voleibol, de fútbol, de básquetbol, en donde se pueda, por supuesto. O si no, reunirse para realizar una obra de teatro, donde hay risas, hay convivencia, hay interacción. Todo esto fortalece y ayuda a vivir esta dimensión fraterna. En una palabra, todo lo que pueda ayudar a relacionarse entre sí puede favorecer la vivencia de esta dimensión. Algo práctico también es favorecer el contacto personal dentro y fuera de la comunidad. Quizás entre ellos al principio no va a ser mucho el contacto que van a tener fuera de la comunidad, pero sí el líder puede empezar a tener ese contacto con ellos fuera de la comunidad, precisamente para ir favoreciendo los vínculos, ¿no? Y animándolos a través de este contacto a ponerse en contacto entre ellos. Si la comunidad es grande, especialmente cuando hablamos de las comunidades juveniles, lo que podemos hacer para crear estos vínculos es formar pequeños núcleos. Muy importante, no estamos hablando de formar grupitos. ¿A qué nos referimos con pequeños núcleos? Por ejemplo, cuando vamos a llevar un encuentro de comunidad, pedirle a 2 jóvenes que nos ayuden con una parte de las oraciones iniciales,
y al empezar a relacionarse o ponerse de acuerdo, ya va a crear una interacción entre ellos. O bien cuando tenemos, por ejemplo, una actividad, asignar a ciertos miembros del grupo, 3 o 4, para que realicen una parte de esa actividad, coordinen una parte de esa actividad, y eso va a crear una relación entre ellos que va a ayudar a la larga a fortalecer esta dimensión dentro de la comunidad. Otra acción que podemos realizar para fortalecer esta dimensión fraterna es cuando alguien falta a la comunidad. No solamente decir, bueno, fulanito no vino. Es importante ponerse de acuerdo y saber quién puede establecer un contacto con esta persona. No necesariamente tiene que ser el líder de la comunidad, puede ser otra persona, otro miembro del grupo o de la comunidad. Así es que haciendo esto, no solamente animamos a otros a establecer el contacto con el hermano, sino también a salir de su zona de comodidad, ¿no? Que es cuando vamos a la comunidad, no tenemos ninguna responsabilidad ni compromiso, simplemente participamos de la comunidad y nos vamos, ¿no? Sin la idea de crear vínculos ni favorecer esta dimensión. Por eso estamos hablando de que esta es una oportunidad para crear estos vínculos. Recordando las palabras de nuestra querida Santa Teresa de Calcuta, que decía: ayúdense unos a otros para que cada comunidad arda en caridad. Permitan que el amor de Cristo sea la viva unión que los una, y así el mundo sabrá que son verdaderos misioneros de la caridad. Fíjense ustedes, estas palabras de Madre Teresa podemos hacerlas vida en la comunidad si seguimos estos principios establecidos dentro de la vida comunitaria y vivimos estas dimensiones en su plenitud. Así que, aunque estas palabras eran dirigidas a sus comunidades de hermanas, pero aplican perfectamente a nuestras comunidades. Tomémosla, vivámosla y hagamos eco de estas palabras de nuestra querida Madre Teresa. Por último, tomemos este texto de Hechos de los Apóstoles, que nos habla precisamente que la multitud de los creyentes no tenían sino un solo corazón. Que cada comunidad dentro del movimiento viva en un solo corazón, unido a Jesús sediento, una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Vivamos pues este espíritu evangélico de la comunidad que nos hace ver este texto y muchos otros textos dentro de la Biblia, con este deseo de saciar la sed de Jesús, con este deseo de vivir en cada uno de nuestros encuentros estas dimensiones, pero sobre todo de renovar nuestro encuentro con la sed de Jesús. Esta es la conclusión de este tema. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.